¿Para qué nos sirve interpretar geométricamente los números reales? Pues como en el cálculo diferencial vamos a trabajar con funciones reales, es importante poderlos detectar dentro de una recta numérica para posteriormente trasladarlos a los que son las funciones reales. Bien, en las relaciones entre la aritmética y la geometría es de suma importancia la representación de los números reales como puntos de una recta. Vamos a ver cómo podemos representar esos números reales en una recta y a su vez los vamos a representar con puntos. Para ello vamos a dibujar una recta horizontal y sobre ella vamos a marcar un punto, como se muestra a continuación. Entonces dibujamos una recta, marcamos un punto y sobre ese punto vamos a denotarlo con el 0. Ese 0 es un número real, obviamente. Entonces este punto corresponde al número 0 y lo indicamos con el número real 0. Entonces ya estamos primeramente representando geométricamente un número real. Únicamente hemos representado un punto y un número que corresponde, ese punto corresponde exactamente a un número real. Enseguida vamos a establecer una unidad de medida, es decir, un segmento cuya longitud es igual a 1. Cuando hablamos de unidad de medida no hablamos de sistemas de unidades, es decir, únicamente decimos que la longitud es igual a 1, pero no establecemos ningún sistema de unidades, lo que significa que puede ser un metro, centímetro, pulgada, pie, etc. Únicamente lo que estamos representando es que la longitud es igual a 1 en una recta numérica. Vamos a trasladar el segmento sobre la recta de manera que su extremo izquierdo coincida con el 0, el otro extremo pasa a representar el número 1. Aquí lo vamos a ver en la figura. Entonces vamos a representar un segmento de recta, es decir, vamos a localizar otro punto a la derecha del 0 y lo vamos a denotar con el número 1, es decir, que tiene una longitud de 1. Recuerden, no significa que vamos a introducir un sistema de unidades, únicamente es una longitud universal 1. Ya posteriormente se implementan lo que son los sistemas de unidades, que pueden ser kilómetros, centímetros, yardas, etc. Entonces representamos un segundo número natural con otro punto y lo denotamos con el número 1. Como podemos ver, hemos representado dos números reales en una recta, el 0 y el 1. Ahora, si queremos trasladar el segmento hacia la izquierda del 0 y podemos ir trasladando puntos o números a la izquierda o a la derecha, podemos obtener varios puntos sobre esa recta, como se muestra a continuación. Entonces hemos dibujado varios puntos a la derecha del 1 que ya habíamos dibujado y lo representamos con el número 2 o número 3, etc. Y también hemos dibujado puntos hacia la izquierda del 0 y los hemos denotado como menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces todos esos puntos que hemos representado son números reales y los hemos denotado, los hemos plasmado en una recta. De esta manera están representados sobre la recta todos los números enteros, tal como se mostró en la figura anterior, es decir, únicamente ahorita hemos plasmado números enteros. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de números? Recordemos que los números reales es una combinación de varios tipos de números. Entre ellos se encuentran los números racionales, es decir, si yo quiero localizar dentro de esa recta que dibujé números racionales como son P sobre Q o menos P sobre Q, ¿cómo le voy a hacer? Entonces vamos a dividir esa unidad que dibujamos de longitud en Q partes iguales y tomamos P de ellas a la derecha si P es natural y en sentido opuesto si es entero negativo. Vamos a ver ahorita la figura para que nos quede más claro.
Entonces, fíjense bien, encontramos un punto cuya distancia al origen es P sobre Q o menos P sobre Q, dependiendo si P es natural o entero negativo. Aquí cuando hablamos de que si P es natural, es decir, que si es un entero positivo, es decir, si son positivos. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo en la figura. Yo puedo representar números racionales, es decir, yo puedo representar dentro de la recta fracciones. Por ejemplo, la fracción 1/3, si yo la quiero representar decimalmente, es un número periódico, pero yo puedo hacer uso de los números racionales para yo poder representarlo dentro de esta recta. Es decir, yo al número 1 lo puedo dividir en 3 partes, o como en el ejemplo, como aquí, yo puedo decir que al número 1 lo voy a dividir en 2 partes iguales y la mitad entre este segmento del 0 al 1 va a ser 1/2 de ese segmento, y yo ese 1/2 lo puedo representar dentro de la recta numérica. Es decir, al segmento de 0 a 1 lo divido en 2 partes iguales y una de esas partes yo le voy a llamar 1/2. De igual manera, del lado izquierdo o de los enteros negativos, yo voy a poder representar un segmento, es decir, el segmento que va de 0 a -1 lo divido en 2 partes iguales y la mitad de ellos va a ser -1/2. Yo este número racional lo puedo representar dentro de la recta que tenemos aquí ilustrada. Entonces, puedo representar todos los números racionales que yo quiera, siempre y cuando divida los enteros ahí representados en las partes que yo lo quiera dividir. Además de los puntos cuya distancia al origen es un número racional, no olvidemos que también se encuentran puntos cuya distancia al origen es un irracional. ¿Por qué? Es decir, si nosotros tratamos de representar un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a medir 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2. Raíz de 2 es un número racional. ¿Cómo puedo yo representar un número racional como raíz de 2? Sabemos que si nosotros calculamos el valor de raíz de 2 es un número periódico. Y un número periódico, ¿cómo puedo yo representarlo dentro de una recta? Lo que podemos hacer es marcar un punto cuya distancia al origen sea precisamente la raíz de 2. Es decir, yo voy a poner un punto, el punto 1 que va de 0 a 1, es un segmento de 0 a 1, y voy a dibujar una altura que va a medir 1. Por el teorema de Pitágoras, como ya vimos, el valor de la hipotenusa dentro de este rectángulo es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. Raíz de 2 es un número racional. Entonces yo puedo representar este número racional de esta manera. Puedo ponerle en 2 ejes, ya no únicamente estoy utilizando una recta, sino estoy utilizando 2 ejes coordenados. En este caso los denominamos X e Y, y puedo representar ese número racional mediante 2 ejes, es decir, puedo representarlos en un plano. Recordemos que el eje X y el eje Y me forman un plano. Para yo poder representar un número racional como el que tenemos ahí, necesito dibujar 2 ejes coordenados. Para poder hacer uso del teorema de Pitágoras, en donde nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. De otra manera yo no podría representar un número racional dentro de una recta. Los números reales generalmente se representan con letras minúsculas. Es únicamente cuestión de asignación, aunque los podemos representar con letras mayúsculas o cualquier otro símbolo, pero generalmente en los libros de texto los encontramos como letras minúsculas. De esta manera,
cada número real positivo R le hacemos corresponder un punto al que llamamos nosotros en este caso P, cuya distancia al origen es dicho número R. Al real negativo menos R le hacemos corresponder el punto P', que es el simétrico de P respecto al origen. ¿Qué es todo esto? Con la siguiente figura lo podemos comprender fácilmente. Es decir, yo a un punto lo puedo localizar dentro de la recta, dentro de una recta. ¿Sí? Es un número positivo, por ejemplo, el número R, coloco un punto y le va a corresponder el punto P. Y únicamente lo que nos dice todo este enunciado es que le corresponde uno y solamente un punto. De igual manera, en el lado izquierdo, si yo localizo un número real cualquiera, en este caso un menos R, le va a corresponder otro punto que yo llamé ahí P'. Entonces, únicamente a cada número real le corresponde un punto. Es decir, yo no puedo decir que un número real R le van a corresponder dos puntos dentro de la recta. Entonces, le corresponde uno y solamente un punto de la recta. Por eso es común que los números reales también se representen con puntos. Entonces, en resumen, lo que hemos comentado, a todo punto en el eje le corresponde un número real asociado a la distancia del punto al origen, y a dos números reales diferentes les corresponden dos puntos distintos. ¿Sí? Es decir, no puede haber dos puntos iguales que le correspondan a un mismo número real. Por esta correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de un eje, es común referirse indistintamente a un número real o a un punto. Es lo que comentábamos. Es muy común cuando trazamos una gráfica de cualquier función representarla por puntos, y ya sabemos que esos puntos son números reales.